Eh, Así como muchos años antes, yo pedía disculpas cuando presentaba las primeras presentaciones, valga la redundancia. Me emocionó mi hija. Este, Pedía disculpas cuando presentaba econdoscopía porque era en blanco, gris, negro. Ahora voy a pedir disculpas por presentar esto que son datos un poco duros. En realidad esta es la pretensión de la agenda, vamos a ir bastante más rápido. Empezamos una breve historia de cómo fue transformándose digitalmente en nuestro universo y en nuestro mundo. Los desarrollos, la primera revolución industrial, que fue la energía a vapor. Ese fue el primer textil, y que fue a fines de los 1700. A fines de los 1800 se incorporó la energía eléctrica. Perdón por los veganos, pero esa es una máquina transportadora de reses. Y en el 1900, fines del 1900, se incorpora la automatización, y actualmente entonces empiezan a aparecer este tipo de device o de aparatos satelitales, desde el celular, iPad y demás. Y entonces ahí es donde se empieza a aparecer este iceberg de la Big Data sobre todo en salud, ¿no? Y la definición es esta, ¿no? Que no es solamente Big Data como una definición de una traducción literaria de grandes datos, sino esos datos que eran estructurados, semiestructurados y no estructurados, que tienen mucha potencial, gran variedad, la verdad con mucha anarquía, depende de dónde se analice. Estoy hablando de salud y cualquier especialidad en salud, para obtener alguna información. Y esto se analizaba desde las primeras IBMs, donde se metían las perfoverificadoras, las tarjetas que tenían 100K, imaginen 100K, a millones de teras que se pueden llegar a analizar con estos aparatitos. Entonces, la definición de Big Data ya puesta, realmente se basan en estas 4B, que es el volumen, variedad, veracidad y velocidad. Todo eso, toda esa información que nosotros tenemos, con esas 4B, lo que permite es empezar a parear, emparejar y prolijar toda esta información que es ruidosa, es heterogénea, es hasta al margen de heterogénea, dirían los brasileños, es ruin, ¿no? Es realmente difícil de empezar a analizar simplemente. El objetivo es responder las preguntas que no se respondían hasta la actualidad. Desde la recolección de datos, almacenamiento de datos, el análisis de esos datos y después producir el conocimiento. Y esto es un poco la finalidad que tiene el Big Data, y sobre todo en salud. Fíjense que el genoma humano se empezó a estudiar en el 1990, y en el 2003, 13 años después, se terminó entonces de desarrollar. 13 años tardaron y costó $1 billón. Hoy día se puede hacer con $1000 y tarda aproximadamente, como dice ahí, una semana. Se calcula que en el 25 solamente va a salir $10 y lo vamos a poder tener en apenas un minuto. Esto es un pequeño homenaje al Dr. Collins. Los retos de la transformación digital, fíjense, hablando de inequidad, que como decía hoy Roque, Asadur, la verdad que estamos trabajando en esto, también nos molesta y nos cuesta lo de la inequidad, pero fíjense que acá tenemos el gasto de salud per cápita y aquí la expectativa de vida. Fíjense Estados Unidos, y sabemos que hay un país que gasta en salud, o por lo menos en cibernética, son ellos, y si lo comparamos con Italia o con Suecia, Noruega, que gastan mucho menos, pero la expectativa quizás es mayor. No hablemos de India o de otros países que no gastan y tienen poca expectativa también. Por lo tanto, hay un desorden de todo esto. ¿Y cuáles son los retos para la transformación y tratar de empezar a analizar lo que se llama Big Data? Son las barreras, y como siempre, como tenemos las barreras en los estudios que se inician para hacer pruebas pilotos, el desconocimiento, la resistencia al cambio, los costos, siempre hay alguna excusa como para no virar a todo esto, ¿no? Y por supuesto que creo que lo más importante, aparte de la falta del talento, es la falta de conocimiento de qué estamos hablando. Por eso se nos había ocurrido de traer algunos datos de lo que se viene, y de la cibernética y la informática y el sistema. El desconocimiento de las ventajas y los beneficios que esto puede dar. Sin duda nos estamos ahogando en un montón de datos, un montón de datos que nos pueda llegar a dar y no podemos archivar.
la tomografía que nos vino de un paciente, ya la leemos, pero no sabemos cómo archivarla, el formulario de endoscopía o los análisis, y entonces todo está en nuestra mente. Por ahora una inteligencia terrenal, la inteligencia artificial que habló bien Roque, y cuando se produzca la singularidad es cuando empata la inteligencia artificial, empata la inteligencia del hombre o lo puede superar, bueno, ahí pidamos la llave, la luz, el último que la apague. Pero si no estamos realmente compenetrados en todo esto, fíjense que el 80% de los datos, como dicen ahí, no son estructurados y es anárquico, y porque tienen distintos formatos, porque hay un desorden de stock y los ponemos en cualquier silo o en cualquier carpeta. Entonces, fíjense que las razones crecientes de esta complejidad, la práctica médica en general está pasando de ser relativa a acumular muchos datos y ser subjetiva. Y estamos hablando de hacer medicina basada en la evidencia, pero a veces tiene errores esta medicina basada en la evidencia. Si ustedes se fijan bien, este señor que está acá es Roque Sáenz. Con esta foto van a sacar una mala y pésima conclusión de la experiencia y la inteligencia que tiene el doctor. Esto fue una foto que tengo de cuando hicimos el TTT en Chile. Gracias, doctor Roque. Sí, ahí estaban bailando. Y entonces, este Big Data en realidad es una sumatoria desde la salud pública, desde el récord de los datos electrónicos que podemos tener, el archivo, lo genómico y el comportamiento en general, la epigenómica, y que este Big Data va seguramente a producir con evidencia y con mayor capacidad disminución de los costos. Y por supuesto vamos a tener mejores resultados. Pero de toda la charla en realidad tiene una finalidad que es esta, tratar de lograr esto. Y un poco lo que decía hoy recién Claudio, la mejor intervención o la intervención correcta para el paciente correcto en el momento adecuado. Creo que esto, si cerramos esta charla y lo ponemos acá y doy las gracias, me llamo realmente contento porque me parece que esto es lo que todos estamos peleando durante todos los días. Atención personalizada al paciente, indudablemente la medicina de precisión, customizar el tratamiento, y no solamente el tratamiento, sino después el seguimiento. Beneficiar a todos los componentes del sistema de salud, por supuesto, proveedores, pagadores, todos los jugadores en todo esto, paciente y administración, que van a terminar en esto mismo, lo que decimos de la equidad. Entonces, la sanidad del futuro, desde la calidad y centrada en el paciente y basado en la evidencia, justamente atravesando verticalmente la equidad, con tecnología, con mejor sanidad, con soluciones específicas e innovadoras. La gran cantidad de informaciones para almacenar, como decimos ahí, venimos diciendo, y la información sensible de esto, la protección fundamentalmente de esta información, luego vamos a ver una diapositiva que se dedica a esto, va a ser medicina de precisión y todo esto va a concluir con el Big Data. Mejorar la comunicación, y esto se basa en las 4P, que sea predictiva, preventiva, personalizada y participativa. Todo esto sin ayuda del sistema que nos permita analizar, es muy difícil conseguirlo. Esto con los dispositivos, con los periféricos o con la información o la agilidad. Y el beneficio de la transformación digital, sin ninguna duda que esto va a ser optimizar los costos. Es una palabra muy trillada, optimizar costos, pero realmente esto lo permitiría no gastar innecesariamente en mucha información. Cuando vienen pacientes nuestros que vienen con 3 o 4 tomografías, 4 o 5 ecografías, 18 resonancias, y realmente es porque va rotando de médicos tratando de buscar la solución ya y va acumulando entonces rayos en su cuerpo también. La motivación y la organización. Sin duda lo que decíamos, los ejemplos son que nos están ayudando simplemente a sacar un turno desde un celular o desde una tableta, y los ejemplos es precisamente eso, ¿no? Y utilizar, como vamos a ver luego, las aplicaciones dentro del celular. Hoy día un celular, la capacidad que tiene aproximadamente 5 o 6 de esas IBMs que vimos al principio. Y los almacenajes generalmente se hacen en esto, en las tarjetitas de radiofrecuencia, que son esos chips que ponen para que no se afanen las cositas de los supermercados de tienda, y que suena como una alarma, pero también ayuda a estoquear.
estoquear y lo lee, y cuando lo desestoca, porque lo saca de la góndola, el medicamento o lo que fuere, o un insumo médico o endoscópico, eso nos ayuda muchísimo. Esto es un poco lo que decíamos en cuanto a los beneficios, la mejora de los procesos y los resultados. Van a ser más fiables y en tiempo real. Lo que decíamos, y esto es un poco lo que charlaba yo ayer con la doctora Banchero, que la iba a mencionar, porque realmente no es que nos quite el sueño, pero realmente hacer una trazabilidad muy pareja y a todos nuestros pacientes, donde vamos a evitar una imposición o una doble posición de DNI o pérdidas de frasquitos o pérdidas de identidad. Esto es muy importante y esto precisamente es lo que nos va a permitir esa trazabilidad, y ni hablar del seguimiento de las endoscopías y de la anatomía patológica online, así como hacemos el seguimiento de la cápsula desde la tableta o desde el celular para ver por dónde va la cápsula. Esto indudablemente no es el futuro, sino es ya. Esto lo empezamos si Dios quiere, lo empezamos ya en abril a practicar. Y no solamente es la historia clínica digital, esto la verdad que es bueno, pero es lo de menos. Es el análisis hiperconectado entonces del estudio, donde juegan todos estos jugadores, desde el brontosaurio del estetoscopio, útil todavía, hasta no sé cuánto tiempo más, que vamos a poner seguramente el celular y vamos a saber los ruidos y los pulmones, hasta la integración de la farma o la industria. Y para ir terminando, la aplicación de la digitalización, bueno, esto es lo que se espera, sin duda que esto es lo que nos va a ayudar. Sí, señorita, muchas gracias. Nos va a ayudar justamente a redes sociales corporativas integradas en todo esto, que pueden ser desde barrios, ciudades, municipales, hospitales, con centros privados, con centros estaduales o estatales. Son los nuevos modos de atención. Y esta es la medicina que también nosotros hoy estamos atendiendo todo un esfuerzo para un paciente, y la idea es tener todo un esfuerzo para varios pacientes, y a lo mejor tenemos una brigada que avanza en distintas poblaciones rurales a ver al paciente, y a lo mejor hay un médico especialista, puntualmente especialista en algo puntual, que está viendo varios pacientes al tiempo y tratando de hacer un diagnóstico urgente o emergente que a lo mejor lo amerita. La inequidad de todo esto, sin duda, son los costos altos e ineficientes para la gran población. Hoy nos ocupa la enfermedad aguda y no mantener precisamente la salud y el bienestar. ¿Cómo cambiar todo esto? Bueno, justamente, como decíamos ahí, no es la historia clínica digital solamente, es multimodal. Todos los jugadores tienen que entrar en todo esto. Es la Internet en la salud. No cuidar un solo paciente, sino cuidar varios pacientes. Antiguamente arrancábamos desde que era una medicina de bajo costo, baja tecnología y bajo acceso del paciente. Hoy estamos, lamentablemente, seguimos con el bajo acceso, pero tenemos alta tecnología y alto costo, justamente porque estamos dándole poca participación a todos los pacientes. Lo que hay que tender y llegar es a esto, al bajo costo, alta tecnología y a todo el mundo, o a la mayor cantidad de pacientes que se pueda. Bueno, desde el reembolso, de la eficiencia y mejorar el acceso es el cuidado, es decir, crecimiento de la medicina de precisión con todo esto. Saben que el 10% de las muertes de Estados Unidos hoy es justamente por error médico. No tenemos cifras muy puntuales que pasa en Argentina, pero imagino que no debe ser muy distante de todo esto. Entonces, lo que tenemos que lograr es esto: alta calidad, alta eficiencia y bajar los costos. Rápidamente, ¿qué pasa con los proveedores? Y son escépticos y tienen, por supuesto, miedo de que la máquina reemplace al proveedor. Las cuestiones legales, la FDA ya empieza a intervenir en la fabricación de las máquinas. Máquinas llamamos las PC, a todo esto, ¿no? Lo que sea máquina. Y la privacidad del paciente, porque obviamente que todo esto son datos que van a empezar a jugarse, y la propiedad de datos médicos y la negligencia. Esto es, en el futuro, me pregunto, cuando haya algún error médico, esto va a tener que estar muy bien establecido, porque ¿quién fue? ¿El médico que cargó los datos? ¿La máquina que lo interpretó mal? ¿Un default? ¿Se cayó el sistema? Uy, sí, apareció un diagnóstico y era otro. Todo esto, la verdad que preocupa. En seguridad, simplemente decirles que hoy por hoy, la salud pública es mucho más demandada por los hackers que el universo financiero. Fíjense, ahí hay algunos datos donde Anthem para los millennials es un juego que se está dando con mucho éxito,
se piratearon más de 80 millones de discos de este videojuego en esto solamente. Y hay ataques cibernéticos y hoy hay compañías de seguro que ya hace un par de años que lo aprendí en Barcelona, que hay compañías de seguro que están asegurando el ataque cibernético de las empresas de salud. Ahí, clarito, en la UCLA, en la Universidad de Los Ángeles, atacaron precisamente 4,5 millones de datos de pacientes. Y esto fue más o menos un monto de $44 millones, que obviamente el paciente no lo sabe. Los ataques cibercriminales están hoy, así que esto, por supuesto. La aceptación del pagador, hoy sabemos que el pagador pelea con nosotros porque cada vez le ponemos nuevos insumos, nuevas prácticas, nueva tecnología y obviamente que encarece a todo este sistema. Bueno, la idea es que esta inversión, que hoy es elevada, se empieza, como pasa como siempre, empieza a disminuirse y a repartirse entre varios sistemas de diagnósticos. Entonces, el tratamiento adecuado para el paciente correcto, y cuando entienda esto, los proveedores de salud, desde el Estado hasta las prepagas, pasando por obras sociales o mutuales, o el paciente particular, el tema es, cuando hagamos el tratamiento adecuado al paciente adecuado y logremos rescatarlo de un cáncer de colon, que lleve $150.000 la primera semana de diagnóstico, entre que haga cirugía y eventualmente, ojalá no, pero radioterapia y quimioterapia, cuando esto se entienda, realmente es muy importante. Por eso la pregunta es si va a ser reembolsado. Estos son las 4P de allá y las R de acá, que quiere decir lo mismo. Los pacientes, los proveedores, la farma, todos ellos, y en la R de aquí, en inglés, si es correcta la intervención, el paciente y el tiempo correcto. Un mensaje de Bo que decía, si crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia. Ahí arriba Hirschkovich cuando los primeros endoscopios, y luego aquí una foto de también un mentor de 2 meses, pero que me grabó muchísimo, en mi vida muchísimo, que es Hideyasu Kiyonari y Pedro Llorens. Y esto lo saqué de una revista muy nueva, un chico que recién empezaba, Roque Sáenz, con Pedro Llorens, me permitió sacar esta foto. Y entonces Roque Sáenz, que es una persona realmente muy seria, muy avesada, realmente es abstemio. Uy, perdón, se me cayó esta foto, es un vaso de cerveza, ¿no? Se salió del... Bueno, conclusión, el análisis de la Big Data es la dirección correcta y prometedora que está en semilla. La salud es un dominio rico en datos. A medida que más y más datos se carguen, habrá una creciente demanda de análisis de Big Data con correctos entonces caminos para desandar. Desentrañar las complejidades relacionadas con Big Data proporciona conocimiento, decisión correcta, momento adecuado, paciente adecuado. Y esto seguramente va a haber una reducción en la atención pública. Y pueden ser tanto centros ambulatorios, internaciones, en fin, todo esto va a estar interrelacionado. Y seguramente va a llegar un momento donde alguien golpee la puerta y la señora le dice, me parece que te están llamando, te traen un corazón porque el tuyo está fallando, le dijeron desde la torre de la NASA. También me sumo a la CIR, como decía hoy, a Sadur Temidian, y también quiero invitarlos para que tengan en mente en el 2020 en Río, aunque sea para ir a la playa, va a estar bueno. Así que bueno, muchas gracias por la atención.